hay un tema que quiero que abordemos que me llama mucho la atención. Punto 3 en mi pauta de Hola Chile dice: apoyo la deuda maldita que podría quedar obsoleta. De verdad, nosotros lo conversamos. Explíquenme, por favor, ¿qué es esta deuda maldita? De hecho, además con particulares gráficas, gastos operacionales, y sale un fantasma. Te juro que además me decís deuda y como que yo te levanto la mano al tiro. ¿Qué es esto? No, ya, la muerte. ¿De qué estamos hablando? ¿Lo están trabajando juntos? ¿Eso es un proyecto para terminar con qué deuda maldita? ¿Cuál de todas? Sí, especifique. Bueno, fundamentalmente el fantasma y toda la mansión del terror que está ahí es porque todos hemos vivido cuando tenemos una deuda de consumo hipotecaria que nos persigue un fantasma, muchas veces porque tenemos que pagarla todos los meses y a veces cuando uno ha pasado por periodos más apretados pasa a ser casi más que una molestia, pasa a ser un fantasma que uno realmente lo agobia y lo angustia. Lo que este proyecto de ley busca, y lo va a explicar mayor en detalle el diputado Jackson, pero que ha sido un esfuerzo bien transversal en que nosotros, y sobre todo el diputado Jackson, quien partió con esta idea, es que en el sistema financiero por el cual uno accede a créditos de consumo y créditos hipotecarios, tiene una serie de cargas, de costos adicionales. Porque uno cuando uno va a pedir un crédito, uno entiende que se le va a entregar una cantidad de dinero y se le va a cobrar un interés. Y eso es legítimo y justo, e incluso el interés máximo convencional está regulado en la ley. Pues en Chile no hay una usura, que cada uno cobra el interés que quiere. O sea, lo hay en el mundo informal, pero el mundo formal está regulado. Pero el sistema tiene una serie de cobros, que ahí están en el proyecto y podemos hablar de ello. Cobros de cobranza, cuando uno quiere prepagar, como de alguna manera te viene prepagando mucho más de lo que realmente es justo para prepagar. Y muchos países y muchas legislaciones han ido regulando todos esos costos extras para que realmente lo que uno pague al final sea el capital y el interés por ese capital que está solicitando. Y sobre todo, hoy día es urgente este tipo de legislación, porque en los estudios últimos que han habido, del Banco Central y otros, la tasa de endeudado en Chile alcanza casi el 73% de la familia. Sí, claro. O sea, la mayoría de chilenos estamos endeudados. Pero pregunta diputado, por ejemplo, hagámoslo, tratemos de hacerlo con pera y manzana. Sí. Si yo pido 1 millón de pesos, ¿cuánto realmente estoy pagando que no es el 1 millón de pesos y que no es el interés que ese banco, esa institución financiera me cobra por prestarme esa plata? ¿Cuánto es de cobranza, del papeleo, del timbre, de la mirada, del papel, de lo que sea? ¿Cuánto? Le doy la palabra al ingeniero diputado Jackson, que se maneja mejor que los números que yo, porque yo te puedo explicar después la ley cómo vamos modificando. Pero Perfecto. A ver, es súper importante este proyecto, como decía Gonzalo, el diputado Fonsalía. Hoy día la deuda en Chile llega a niveles muy altos, la deuda familiar. Y la deuda se compone de manera distinta. Invitamos a la gente para que pueda ir siguiendo el debate. Si tienen un computador, un celular, meterse a www.deudamaldita.cl. También van a poder ir viendo el análisis que nosotros hicimos. Primero, el diagnóstico. El diagnóstico es que hoy día cerca del 80% de las personas en nuestro país, es decir, los 4 quintiles de menores ingresos, tienen mayores gastos que ingresos. Entonces están constantemente bicicleteando y por lo tanto no están llegando a fin de mes con facilidad. ¿Ya? Eso es un problema estructural. El proyecto no arregla ese problema estructural, sino que se va a ver uno de los síntomas de ese problema estructural. El síntoma es que la gente agarra deuda. Y cuando vemos la deuda en general, estamos hablando de sectores más acomodados que tienen deuda en inversión, en segunda vivienda, tercera vivienda, inversión, etc. Y esa en general es crédito hipotecario, no es tan problemática, aunque tiene algunos problemas, como la deuda que tiene que asumir el resto de la población, que es en crédito en el retail o en las casas comerciales, etcétera, que son mucho más gravosas. Entonces lo que estamos tratando de hacer acá es atacar 3 puntos. El primero, como lo dijo el diputado Fonsalía, son los gastos operacionales, que pueden ser gastos extrajudiciales, los gastos judiciales, etcétera, donde hay un montón de normas que siempre benefician a la banca. En el fondo, que tratan de meterte todos esos costos extra con cargo a ti, aunque el beneficiado por ese gasto sea el banco. Claro. ¿Ya? Y en eso es súper importante bajar los costos casi a la mitad de ese índice, y por lo tanto nosotros creemos que es súper importante avanzar en esa materia. El segundo punto son los diputado, seguros. ahí, un segundo. Gastos operacionales, derecho de estampilla, como decía el Edu. ¿Cuáles son los gastos operacionales que a uno le cobran? Ok. ¿Cuál es el gasto operacional que a uno le cobran? No estamos hablando del impuesto. El gasto operacional es, por ejemplo, para ir a la notaría, para hacer la escritura. Hay un montón de gastos operacionales relacionados, por ejemplo, también a los gastos de cobranza, gastos extrajudiciales,
que el banco no tiene la necesidad de poner la carga sobre la rueda de decir, mira, hice todos estos gastos y esto fue lo que me costó. Simplemente me hacen firmar y punto. Diputado Jackson, dentro del concepto de gastos operacionales tendríamos también los estudios de títulos para lo hipotecario, porque eso, para que la gente lo aterrice. Estamos hablando de un estudio de título, el banco al tiro para pedirte un hipotecario, por lo menos tenés que tener 600 lucas, 800.000 pesos para poder hacer este famoso estudio. O sea, si me dicen que van a eliminar eso un hipotecario, la cosa está muy buena, viene bien. Es súper... Agregar una cosa, mira, para ir poniendo ejemplos, los gastos de cobranza, que está hablado mucho. Existen los gastos de cobranza extrajudicial y los judiciales. Los judiciales, cuando uno está judicializado, cuando está en un juicio, y finalmente esos gastos los determina el juez, porque va a determinar las costas del juicio, y uno puede ser condenado en pagar esas costas. Pero los extrajudiciales son, en el fondo, es cuando uno se atrasa en pagar la cuota, que uno aparte de eso va a tener que pagar un interés de mora, por pagar tarde después de la fecha, pero uno recibe una llamada, a veces ni siquiera, pero el hecho que una empresa lo llamó para contactarlo para ver cuándo uno va a pagar, esto ya tiene un costo que se llama gasto de cobranza extrajudicial. Eso en nuestra legislación está regulada, cuáles son los montos que pueden cobrar las empresas, pero la verdad es que en otros países, y eso es lo que estamos copiando ahí, te dicen, mira, ¿a quién le interesa cobrar? Al adquiriente del crédito o al banco. Al que le interesa cobrar es al banco o a la institución financiera. Claro. Por lo cual, en muchos países la legislación establece que el interés de mora, o sea, lo que yo voy a tener que pagar, porque ahí es justo, yo estoy pagando el interés, pero si me atraso, la persona deja de percibir la plata en esa fecha, por lo cual me cobro un interés de mora, o sea, por moratoria, por haberme atrasado. Esa plata que gana por interés de mora la tiene que destinar a pagar sus gestiones de cobranza. Pero me la está cobrando a mí, o sea, me cobra por atrasarme y también me cobra por lo que le costó en la empresa para que me llamara. Que a veces ni siquiera, tampoco la ley define en qué fecha me pueden llamar. Porque la ley podría decirme, mire, usted se atrasa 20 días no pago, ahí eso da lugar a que haya un gasto de cobranza extrajudicial y usted se va a tener que pagarla. Ni siquiera la ley me dice, no me da fecha, entonces me pueden llamar al día siguiente. Saludos a la autopista, te llaman por 1.200 pesos un sábado a las 7 de la mañana. Párense la cuenta después, interés de mora, capital que adeudo, más gasto cobranza. Y digo, ¿pero por qué este gasto cobranza? Entonces pasa a ser como casi como el interés de mora, como un exceso del interés de mora. Eso no puede ser. Pero chiquillo, a los dos diputados. Hay que tener una consulta, perdón, Giorgio, diputado Jackson, que es lo que tenía relación con lo que decía Ledu. Hemos hablado muchas veces de la banca, de los bancos, pero ¿qué pasa con las empresas, las autopistas, el retail? ¿También caen dentro de este proyecto? No, en este caso esto es solamente aplicable a los bancos e instituciones financieras. También hay algunas normas que son aplicables por ley del derecho del consumidor, por lo tanto habría que evaluar si se puede ampliar o si es interpretable que es ampliable a otras instituciones que tienen... ¿Por qué no se hace el tiro a todos? Se podría, ¿no? Si estamos en el proyecto fue recién presentado, así que esa es una gran idea que podemos evaluar si que se puede ampliar. Chiquillo, la deuda maldita más grande que tenemos los chilenos, de hecho, muy poca gente está bancarizada, o la verdad que muy poca gente tiene acceso al mercado bancario formal, pero anda a preguntar a las casas comerciales, pues. Y esas casas comerciales son las están incluidas. Y esas son las que te ponen interés sobre interés, anatocismo, y son las que te revientan con los gastos de cobranza, pues más que los bancos, de hecho. Esas están incorporadas. Ya, pero para terminar, para que podamos ir al proyecto. Uno, gastos operacionales. No están definidos hoy día en nuestra legislación, los definimos, los regulamos y definimos a quién le beneficia cada uno de los gastos en el fondo es para que el costo del crédito sea nítido, el interés, que es lo que te cobran. Claro. En el fondo que los bancos puedan competir por interés, porque si no, no compiten los bancos. Entonces ponen un interés que es simulado y después te cobran por otras cosas. Entonces al final no compiten y no bajan los precios. Entonces la gracia es que se transparente todo el precio en el interés y que por lo tanto compitan por interés, ¿ya? Ese es como el principio respecto a los gastos operacionales. El segundo punto tiene que ver con los seguros. Los seguros, hoy día pasa lo mismo que pasaba en las farmacias con las canelas. No sé si se acuerdan que a los vendedores de las farmacias les pagaban más por vender un medicamento que era más caro aunque hiciera lo mismo. Ese tema pasa lo mismo con los seguros. En el fondo, los sueldos de los ejecutivos y ejecutivas bancarias en general están asociados a cuántos seguros te pueden enchufar. Entonces tienen metas de seguros, aunque esos sean inservibles o sean como probabilísticamente que nunca va a pasar y que por lo tanto el costo que tú estés pagando por un seguro sea algo ridículo. Eso nosotros lo estamos prohibiendo, como que no exista ningún incentivo a los sueldos de los ejecutivos y ejecutivas para enchufarte esos créditos y de esa manera tratar de desactivarlo y al mismo tiempo
que el poder que uno firma no te puedan tampoco meter otros seguros que los que sean fundamentales y te adviertan cuáles son adicionales para reducir muchísimo el costo. Ahí se va la mayoría del modelo de negocio por sobre el interés de los bancos. Y el tercer punto, que para nosotros es fundamental, y esto probablemente la gente que ha tomado un hipotecario o algún otro crédito de consumo grande lo va a saber, es que en Chile tenemos el sistema de depreciación francés. Eso quiere decir que los primeros meses uno paga un interés más alto y después se va disminuyendo el interés hasta que después paga puro capital, ¿no es cierto? Sí. Así se descompone, aunque sea una cuota fija, uno primero paga más intereses y uno dice, chuta, todavía no pago nada de capital. Y lo que pasa es que si es que uno pagara todas las cuotas no hay ningún problema, ¿no? Se termina el crédito y uno pagó siempre lo mismo. Pero cuando hay o mora o un prepago o uno quiere repactar la deuda porque quiere, no sé, o pagarla un poquito más lento porque no tiene ingreso, que eso pasa muy comúnmente, lo que pasa es que el banco dice, ok, vamos en la mitad, pero te cobra, la base de los intereses que te cobra para adelante son todo el capital que te queda y no le descontó el sobreinterés que pagaste los meses anteriores. Yeah. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer es que siempre se te descuente del capital que te queda todo el interés por sobre tu contrato que le pagaste antes. Es algo bien obvio, sí, claro. Pero hoy día eso opera a favor de la banca. Entonces, si uno suma todas estas componentes, la verdad es que el crédito puede disminuir de una forma significativa. Nosotros estamos viendo la mitad en gastos operacionales, cerca de un 12 o un 15% en materia de esta sistema de depreciación. Entonces, ahí los bancos van a tener que empezar a competir por interés y van a tener menos márgenes de renta que lo que tienen actualmente. Me gustó. Bueno, oye, chiquillos, bien bueno el proyecto. De verdad los felicito y qué rico verlos trabajando juntos. Espectacular, me parece genial. Ojalá que haya agua. Los quiero ver siempre, sí, a los dos abrazados en todos los proyectos. Me encanta. Ojalá haya agua en la Hemos trabajado en varias cosas con el diputado Fuenzalía. Oye, si lo importante no es quién firma, lo importante es a quién se ayuda. Exacto. Estamos ayudando. Buen punto. Estamos ayudando. Tal cual. La gran media cuña que se tiró. No, se pasó. El medio eslogan. Una frase bronce. Estoy asesorando comunicacionalmente al Ministerio de Salud. Oye, tiene harta pega entonces, diputado. Oiga, un abrazo. No, es que es verdad. Yo creo que finalmente, y eso el entretenido de la política, a mí por lo menos que me entretiene más, yo creo que a muchos que los que estamos metidos en esto, es que finalmente tenemos que atacar los problemas que tiene la mayoría de los chilenos. Y eso no tiene color político. Si al final todos donde votamos, sean de izquierda, derecha o no tengan color. Y eso tenemos que de alguna manera hacer cada vez un sistema más justo, porque son leyes, y sabe muy bien Claudio, que son la ley 18.010, son leyes antiquísimas, que nadie, como son técnicas, nadie se ha metido a modernizarlas, porque claro, cuando existían estas leyes quizás había un 20% de gente que podía acceder a crédito. Hoy día, cuando uno tiene casi el 80% de la familia endeudada y la facilidad que hay para acceder a un crédito, tenemos que revisar todas estas leyes, porque hay muchas cosas que ya en el mundo no existen o que se terminaron, ojo, Gonzalo, y nosotros seguimos. Gonzalo, esas leyes muchas veces no las tocaban porque en el pasado había una gran protección o sea, no sé en el pasado, pero hay una gran protección a la banca y el sistema financiero. Así que yo creo que más de algún chiquillo por ahí malo lo van a encontrarse en el Senado o con sus propios amiguitos. Y le van a decir, no, mijo, no, sigan para los otros. Sí. Son muy jóvenes estos chiquillos, no se metan con este mercado. Ojalá avance mayor a la clase media. Juli. Diputado Giorgio Jackson, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Y ojalá pueda ayudar a muchos, sobre todo a la clase media. Otro viernes más que nos vemos. Eso, los viernes de Jackson. Gracias, diputado. Que tenga un excelente fin de semana.